Bien, gracias y buenas noches a todos. Igualmente es un gusto estar aquí compartiendo una mesa tanto con los compañeros de la coordinadora como los compañeros que me antecedieron y el público, entre ellos varios de los presos políticos de diferentes eventos. Tengo por costumbre en mis intervenciones mencionar mesas honorarias, y lo hago porque es una forma sistemática de dar a conocer pues una posición política y una posición solidaria con aquellos que luchan, aquellos que han caído, y pues precisamente con otros movimientos. Y en primera instancia pues sí, quiero mencionar a Galeano, el compañero zapatista asesinado en la realidad, al compañero Cuy, a los trabajadores de Honda del Salto Jalisco, que han sido torturados en defensa de su sindicato, un sindicato independiente en contra de la patronal de la CTM. Quiero también mencionar al pueblo de San Bartolo en defensa de sus recursos naturales contra esta intentona de privatización. Y por último, dos fenómenos importantes que son los trabajadores despedidos en una empresa en Argentina que se llaman Gestamp, y también al heroico pueblo de Brasil, que junto a trabajadores, mujeres y jóvenes están dando una muestra importante de cómo empezar a parar los planes y la crisis económica. Bueno, y justo quiero empezar por ahí porque creo que es un parte del principio de todo. Quiero más o menos generar algunos contrapuntos, no en el ánimo de confrontar las intervenciones anteriores, pero sí para ir llegando y aterrizando a las ideas más concretas que expresa el fenómeno de lo del 1 de diciembre, el 10 de junio y otros sucesos, ¿no? Coincido mucho en que efectivamente los fenómenos de criminalización de la protesta se dan en la época neoliberal, y particularmente desde los atentados del 11 de diciembre, cuando los gobiernos de todo el mundo ajustan sus legislaciones a los mandatos de Estados Unidos, es decir, a calificar y a imponer en sus legislaciones el delito de terrorismo. Y esto sucede en México también. Y la legislación mexicana, tanto con Fox como en el Distrito Federal, se ajusta perfectamente. Si ustedes traigo los artículos, pero a veces por cuestiones didácticas, por tiempo, pues resulta complejo hacerlo, pero si ustedes hacen una comparativa entre el artículo que señala terrorismo en la ley federal junto con el 362, prácticamente es el mismo, una copia y pega de ese artículo, excepto por la parte que refiere a los materiales nucleares o atómicos. El artículo y los sujetos a los que se identifican como activos dentro de la conducta que se califica como terrorista es la misma, ¿no? A los o al que, ahora con la modificación, empleen el uso de la violencia a través de incendio, agua, inundación, violencia extrema, que es un concepto súper amplio que han utilizado, busque obtener algún fin de la autoridad, presione a las autoridades para obtener un propósito, o en particular dañe la propiedad privada, ¿no? Con el propósito de imponer su voluntad. Más o menos en esos términos está el artículo actualmente. Pero bueno, este es el panorama internacional. Entonces, ¿qué pasa? Claro, los gobiernos como Calderón, el gobierno de Peña Nieto, tienen un discurso hacia afuera del respeto a los derechos humanos, cuando a nivel interno hay una violación sistemática, ya lo explicaron, con la guerra contra el narco. Ahí me parece que hay un quiebre importante en cuanto a cómo se está implementando toda esta política, que en última instancia es criminalizar los sectores que se oponen a la entrega de los recursos, a los sectores que están enfrentando a las mineras. Es decir, contra toda esta política que tiene señalada el Banco Mundial, el FMI para los pueblos en América Latina y en otras partes del mundo, el sujeto activo de la resistencia pues son los sectores pobres, ¿no? Trabajadores, campesinos, la juventud más recientemente, porque no podemos obviar que vivimos en una sociedad de clases, y estos delitos, que son delitos políticos, tienen un contenido de clase. Otro momento que me parece clave en cuanto a cómo se potencia
el fenómeno de la criminalización de la protesta social es precisamente que a partir de la crisis económica del 2007-2008 empezamos a dar cuenta de una serie de fenómenos de resistencia que pasa desde la juventud movilizada hasta los obreros que empiezan a hacer huelgas. Si ustedes se dan cuenta y entran a la página de la Secretaría del Trabajo, el INEGI, tan solo en este año en México, de lo que va del año, ha habido más de 200 huelgas, muchas de ellas en mineras. Todo el año, el mes pasado fue una importante resistencia de trabajadores mineros. Entonces estamos viendo como a dos niveles la expresión de lucha contra las mineras, ¿no? Tanto lo que hacen los pobladores, ¿no? Las comunidades originarias, como lo que empiezan a hacer los trabajadores, ¿no? Después podemos meter un debate de quién está al frente de eso o quién se ve obligado a responder a esas luchas como el NAPO, pero hay que dar cuenta de que los trabajadores están también respondiendo a este fenómeno. Entonces se da esta crisis y a partir de ahí empezamos a ver cracks financieros y procesos de lucha en España, en Grecia, ¿no? Donde se les ha pasado el costo de quién va a tener que pagar esta crisis económica, pues los trabajadores. Vienen recortes, ¿no? Esos recortes a esos trabajadores que vivían, entre comillas, de los años dorados de la economía, del gasto social, los beneficios sociales, pues bueno, finalmente se los recortaron, ¿no? Y pues podemos ver entonces el caso de miles de desocupados en España que alcanzan el 25%, miles de personas despojadas de sus casas y toda la crisis económica en Grecia que es impresionante. Bueno, a la par de eso, pues vimos lo que sucedió con el caso de una juventud movilizada en el Magreb, que fue la respuesta, digamos, a que también esos sectores de jóvenes y trabajadores fueran los pagadores más inmediatos de toda la política en Europa. Y lo vimos también en Estados Unidos con Occupy y otros procesos importantes. Entonces, en este marco de la criminalización también responde a un fenómeno que estamos viendo, que es a la juventud y a los trabajadores, las mujeres que fueron protagonistas en el Magreb, como en Egipto, importantes, y a la juventud, ¿no? Aquí tuvimos el 132, un fenómeno que no alcanzó las proporciones que estos procesos como en Barcelona o en España o en Estados Unidos, pero que sin embargo pusieron y cuestionaron el proceso de llegada del presidente, ¿no? y pusieron en cuestión todo el régimen, aunque en un sentido todavía muy superficial, es decir, en cuanto a los mecanismos de llegada al poder de los partidos, en cuanto a la forma que se iban a desarrollar las elecciones. No así el conjunto o a qué responde el sistema político mexicano, sus instituciones, su corte, sus leyes, que finalmente, desde mi punto de vista, responden a las necesidades del capital. Entonces, vimos eso, vimos esta juventud que empezó a cuestionar la llegada del presidente, y a partir de ahí, pues me parece que también hay una antesala, que es la que ya mencionaba, la guerra del narcotráfico, lo que empieza a denotar en un cuestionamiento directo, ¿no?, a esta democracia, o por lo menos se lo empieza a plantear en el imaginario varios sectores de esta democracia, si realmente hubo una alternancia, ¿no?, si efectivamente no nos comimos el cuento de que todo iba a cambiar para que no cambiara nada. Y creo que en esa seguimos estando. El problema es que nosotros, valga la redundancia, problematizamos qué hay hacia adelante, ¿no? A quién nos corresponde o cómo nos corresponde enfrentar toda esta situación. Y viene toda la serie de medidas y propuestas, la reforma laboral, la reforma educativa y los paquetazos que se planean para este año. Bien, pues en ese contexto, a esta juventud que se movilizó y que podía empezar a actuar como una caja de resonancia de las contradicciones que se expresan entre tener que aplicar los planes de Estados Unidos y las grandes empresas internacionales, empieza a actuar la juventud como una caja de resonancia de todos esos fenómenos, ¿no? Y antes de que pase eso, digamos, ponen un límite. Y no me voy a detener en explicar mucho del fenómeno del 1 de diciembre, pero ustedes vieron cómo se implementó toda una política para tratar de blindar la toma del poder. Se hace un pacto político como
el Pacto por México, que lo que permitió fue por arriba, es decir, desde las alturas, legitimar la llegada de Peña Nieto, mientras por abajo había un profundo cuestionamiento a este gobierno, ¿no? Y su legitimidad. De hecho, me parece que coincido con eso con el compañero Ackerman, de que hay una crisis de legitimidad en algunos regímenes, y México podría empezar, no lo quiero llevar al extremo de que lo hay, pero podría empezar a darse ese fenómeno, ¿no? Por lo menos hay un cuestionamiento profundo al gobierno. Entonces, se da un operativo de más de 10.000 elementos de seguridad federal que actúan, que disparan balas directamente a los manifestantes, ¿no? Ahí tenemos el caso del compañero Uriel, que perdió un ojo, y bueno, el asesinato extrajudicial del compañero Cuy, que murió hace unos meses, fue asesinado unos meses, y vimos cómo un gobierno prestigiado, o un gobierno de izquierda, implementa todo este operativo en el centro, en el centro histórico, con más también de 8.000 efectivos. Y bueno, ahí podemos ver que empieza el viacrucis. No quiero plantear todo un panorama negro, porque no es mi intención. Para mí hay muchas lecciones bastante importantes de lo que sucedió, pero sí podemos empezar a generar algunos puntos. Primero, la forma en la detención, la detención de la gente tuvo que ver, o los activistas o los que estaban protagonizando las protestas, fue a diestra y siniestra, es decir, contra toda disposición legal que ordena la Constitución de que nadie puede ser detenido si no hay una denuncia penal, o un orden de aprehensión donde se le haya probado su responsabilidad y el cuerpo del delito, o bien haya flagrancia, es decir, la persona que directamente esté cometiendo el delito sea detenida. No pasó nada de eso, simplemente se detuvo en masa a la gente, bajo la consigna de detener a quien sea y después vemos, ¿no? Y lo que sucede es muy particular. Por ejemplo, desde cuando acá la policía es perita en derecho y lleva a los detenidos a la agencia 50 y los presenta por ataques a la paz pública. Es decir, ya quisiera ver un policía diciendo, pues esto se configura así y es responsable. Y bueno, y resulta que ninguno de los policías detuvo efectivamente a los que supuestamente cometieron los delitos en situ, en el lugar de los hechos. Entonces pasa eso, pasa que en el Ministerio Público ya tienen armada la averiguación, ataques a la paz pública, porque eso permite darle un ejemplo a las mujeres de que si eres mujer, igual que en Atenco, ¿no? Si eres mujer, no tienes por qué luchar, y al resto de los jóvenes esto te va a pasar, 30 años de cárcel, violín a todos, y se dan procesos de tortura, ¿no? Es decir, desde el sistemático interrogatorio hasta lastimar compañeros, y eso está documentado en la queja número 7 de la Comisión de Derechos Humanos. Entonces, arman todo el paquete de acusaciones contra los más de 100 detenidos, y pues aún nos tienen en vilo a todos, ¿no? Durante 24 horas no permiten o no se permite el acceso a la defensa, y pasa algo muy particular. Nosotros ofrecimos pruebas y la única prueba que tuvo el Ministerio Público para consignar fueron los videos, y con esos videos, y otra prueba importante, la imputación directa en algunos casos de los policías que habían hecho la apuesta de los detenidos, que por ejemplo hay un ridículo donde dice, es que yo vi a todos los manifestantes y pude identificarlos a cada uno como los que me aventaron pintura y estaban cometiendo delitos en contra de la propiedad pública, ¿no? Estaban creando violencia, incendio. Bueno, pues yo creo que ninguno de nosotros tiene tal capacidad, ¿no? Para identificar a todos. Con ese ridículo y con los videos se consigna a 69 compañeros, y con eso dictan un auto de formal prisión a 14, y es muy particular esto porque, sin tener elementos, la jueza, lo que denota el carácter de clase, el contenido político del delito, es que se empiezan a expresar porque estaba un chico de mochila verde mal vestido, ¿no? Un chico de rastas, ¿no? Él estaba aventando una piedra contra los policías, en fin, todo eso
¿Y cuál fue la prueba de contenido que tuvo la jueza? Pues eran tan inverosímiles los argumentos de los policías que simplemente los tuvo que descalificar, ¿no? Sin embargo, se quedó con los videos, pero esos videos son una prueba general que no permite identificar a ninguno de los procesados, ¿no? Porque lo que hicieron es que, como agarraron en masa a todo el mundo, pues ya después a ver cómo los ponemos, ¿no? A ver si los identificamos, y esa fue la estrategia, y pasa eso, ¿no? Pasa eso tal cual, y a ninguno de los chicos finalmente los logran identificar, ¿no? Recientemente, hace un mes, se ganó el amparo que demuestra pues la libertad frente al principio de inocencia del imputado. Ese principio pues se lo pasan de raya y consignan, ¿no? Entonces consignan y juzgan con esos criterios. Acá lo interesante también me parece que por eso yo quería dar un poco lecciones que después se van a repetir el 10 de junio, es que se empezó a articular un fenómeno democrático de respuesta, de repudio a la represión, que logró aglutinar a artistas, a intelectuales, sectores combativos de izquierda, organizaciones populares, es decir, hubo hasta manifestaciones en todo el mundo que permitieron hacer una presión contundente, y los familiares y organizaciones que surgieron ahí, la coordinadora, ahí surgimos la Liga 1 de diciembre, porque como estábamos ahí más de 24 horas, pues estábamos pensando en la lógica de cómo defender los casos, y dijimos, bueno, ¿por qué no en este momento nos autodenominamos Liga de la Justicia? Porque lo que pasó es una gran injusticia, ¿no? Y surgimos ahí en la banqueta, ¿no? Tal cual se lo pueden comentar los compañeros, pero habla del espíritu que se generó. Entonces, eso permitió, por ejemplo, que excarcelaran a los compañeros. Un primer pequeño triunfo fue haber hecho que el artículo 362 fuera reformado por presión directa de las familias, de activistas, de todo el mundo, ¿no? Ellos no hubieran querido que pasara eso, efectivamente, pero lo que se podía detonar es precisamente un fenómeno más de proporciones mayores al Distrito Federal, ¿no? Es decir, porque recordemos que también en Jalisco hubo compañeros detenidos, ¿no? Que todavía siguen bajo proceso. Entonces, para mí ese es un primer paso muy importante que permite la excarcelación de los compañeros. Y después, bueno, el ícono de la lucha contra la represión, contra la impunidad, los crímenes de ayer y hoy, la guerra sucia, pues ha sido tanto el 68 como el halconazo. Entonces, a un año ya casi de ese fenómeno, nuevamente, ¿no? El gobierno, que se había comprometido a respetar el no repetir los actos de tortura, de detenciones arbitrarias, etcétera, pues comete nuevamente su cumplido, ¿no? Y va y efectivamente pues detiene a casi 22 compañeros y les imputan nuevamente ataques a la paz pública en pandilla, ¿no? Pese a que el delito ya estaba generalizado, ya la imputación ya estaba agravado el delito, ya no podían aplicarle un agravante más, ¿no? Entonces, bueno, fue la misma dinámica de luchar, de obtener firmas, de hacer pronunciamientos, la movilización, la defensa legal principista, es decir, de no negociar a los presos con el gobierno, sino denunciarlo directamente, lo que permitió la salida de los compañeros. Y bueno, pero también el gobierno aprendió de esa lección. Entonces, lo que yo quiero problematizar es que nosotros conquistamos una lección de lucha muy grande, la movilización, la organización y la más amplia unidad democrática para poder luchar contra ese tipo de cosas. Pero ellos también aprendieron, como decía, porque los siguientes fenómenos de lucha, el 1 de septiembre, el 13 de septiembre, con los maestros, finalmente pues lograron tratar de desarticular la defensa, ¿no? Con la pretensión de no generar y efectivamente mantenernos ocupados y no la temática principal, que es confrontar las políticas del gobierno. Entonces, yo creo que esto es muy importante porque nosotros tenemos que empezar a dar cuenta de nuestros aciertos y es necesario comenzar a pensar bajo qué estrategia vamos a poder lograr revertir toda esta serie de ataques, ¿no? Hace una semana vimos lo de San Bartolo, ¿no? La misma política
criminalizadora, ya se la saben ahora, ya no quieren meter ataques a la paz pública porque han quedado evidenciados también en cuanto a los argumentos de descalificación y toda la parafernalia que han implementado con los medios de comunicación, pero sin embargo tiene la consigna de generar esa dinámica, encarcelar, ¿no? Porque al final de cuentas la medida es toda lucha de resistencia que vaya en contra de los planes que nosotros desde el poder defendemos, que son las mineras, las transnacionales, la Coca-Cola, etcétera, va a ser estrictamente condenada. Y hay de ti, trabajador, joven, mujer, que te organices porque te va a pasar esto, ¿no? Pero yo creo que hay elementos muy buenos, ¿no? Una muestra es lo de Brasil, en Argentina también hay procesos. Yo creo que esos elementos nos permiten rescatar la importancia de la movilización y no hay que dejar a los compañeros de San Bartolo ni a los presos, seguir exigiendo la libertad de todos ellos. Por último, yo creo que ha sido importante, incluso que hoy de palabra el gobierno del Distrito Federal diga que va a indemnizar a los compañeros del 1 de diciembre, aunque sea de palabra, es muy importante porque ha sido una demanda histórica. Ahora, ¿cómo se lo vamos a imponer? ¿Cómo vamos a imponer que paguen, indemnicen a las familias, limpien el honor, digan, fuimos responsables, somos los asesinos? ¿Cómo vamos a lograr imponerlo? Bueno, yo creo que justamente la reparación del daño pasa por eso, ¿no? Porque por exigirlo, por imponerle que se declare responsable de esos crímenes, por meter a la cárcel a los responsables, no solo a los policías, a los mandos que torturan o que golpean compañeros o mujeres, sino pues a los funcionarios, ¿no? A los que ordenan, a los que implementan, ¿no? A los tipos, claro, a los tipos que implementan los protocolos de contención de masas como Mancera, ¿no? A los tipos que hoy están probando leyes en Puebla, Chiapas, Quintana Roo, Jalisco, por ahí se me escapa el Distrito Federal, ¿no? Entonces, yo creo que en esa medida, como han visto, que ha generado una resistencia importante, digamos, para eso se han preparado. Estas legislaciones responden a la necesidad de actuar de otra forma frente a la posibilidad de la organización, ¿no? Entonces ya no es la cárcel, ya no son los delitos políticos, ya es el plomo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que generar la más amplia movilización, organización para parar las balas, ¿no? O sea, tenemos que sacar lección también de la guerra contra el narco, ¿no? Que ha tocado miles de muertos, desaparecidos, desplazados. Bueno, nosotros no podemos seguir esperando a que nos sigan atacando activistas, ¿no? Como ya viene sucediendo, persecuciones a luchadores de derechos humanos, a colectivos, a periodistas, a tuiteros, a toda gente que se exprese por esos medios. Pues con esto termino y pues agradezco, ¿no? Solo quiero invitar una vez más, va a haber una conferencia de prensa el 9 de junio previo a la movilización al CONAZO. Estamos acá tratando de consensar una actividad en común que permita aglutinar, hacer expreso el descontento y el repudio a los partidos en el poder y a este presidente, a la criminalización, a este gobierno local y a todas estas leyes que implementan en otros estados, y empezar a generar una alternativa interesante, ¿no? Una movilización democrática que permita expresar. No nos pueden arrebatar tampoco el Zócalo, que ha sido una conquista del movimiento del 68 y del 71, un ícono, y que bueno, pues hay que recuperar el Zócalo y las calles en defensa de las libertades democráticas, los derechos de los trabajadores, los derechos de las mujeres, la comunidad gay y la juventud que hoy alza la voz. Gracias.